Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes a todos los que están aquí y los que nos están viendo desde sus casas. Sean bienvenidos a la Iglesia Vivo en Ti y les pido que vayamos abriendo nuestra Biblia en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, hoy nos va a tocar ir avanzando en el estudio de este libro, y vamos a estudiar el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Josué. Y yo creo que Dios tiene una palabra pues muy especial para nosotros el día de hoy a través de este fragmento de la Escritura que nos va a tocar estudiar. Y estoy convencido de que si realmente hoy encontramos en estas palabras vida para nuestras vidas, realmente el Señor va a hacer algo importante en cada uno de nuestros corazones, como para que podamos a partir de hoy vivir una vida diferente en el ámbito espiritual. Le voy a pedir que me acompañe en una oración para empezar. Señor, te agradecemos el poder estar delante de ti, Señor, de tu presencia. Gracias, Padre, porque tu amor es suficiente, tu amor es incomparable. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, de todas nuestras circunstancias. Y gracias, Padre, porque en ti, Señor, está la vida. En ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos, Señor. En ti, Señor, solamente en ti está el verdadero consuelo, Señor, y en el conocerte a ti está nuestra gloria. Queremos hoy, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Estamos dispuestos de todo corazón, Señor, a escuchar tu voz. Y yo te pido que tú, Señor, me uses para guiarnos, Señor, a encontrar en estos fragmentos, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, los tesoros que tú tienes escondidos, para que hoy los podamos ver, los podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Yo te pido que tú permitas que esta palabra pueda ser sellada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que más de eso, Señor, nos permitas salir de este lugar, Señor, viviendo esta palabra, Señor, en cada uno de nuestros días que nos quedan, Señor, antes de partir a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, estamos en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 prácticamente empieza en el momento en el que Rahab ha hecho una confesión de fe. Se vio hace una semana, hace 2 semanas, una semana, el tema de la fe de Rahab, y vimos que Rahab, siendo una mujer que para todo el mundo era menospreciable y menospreciada, Dios la recibió por la fe que ella tuvo. Y nada más para retomar un poquito de la idea de la semana pasada, vamos a ver en Josué 2, versículo 24, dice: y dijeron a Josué, ¿quiénes? Los 2 espías que habían regresado de la ciudad a la que habían ido a espiar, ¿se recuerdan? Y dice: y Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Prácticamente estas últimas palabras que están repitiendo los espías son palabras de Rahab. Rahab le cuenta a estos 2 personajes que la ciudad de Jericó está temblando, la ciudad de Jericó está prácticamente disminuida, entregada, porque han conocido al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos de este pueblo que fue sacado de Egipto hace 40 años, y de 40 años a la fecha, en este momento, sigue corriendo el rumor del pueblo al cual Dios sacó de Egipto con grandes maravillas, con gran portento de poder. Y la mujer lo dice con una fe y de una forma tan impresionante que no hubo que hacer otra cosa más. O sea, los 2 espías no tuvieron que hacer más recorridos ni hacer ninguna otra inspección en la ciudad, sino que los dichos de esta mujer fueron para convencer y cimentar
unas palabras que ahorita están diciéndole estos dos espías a Josué. Y el capítulo 3 inicia de la siguiente forma. Dice: Josué se levantó entonces de mañana, o sea, al día siguiente Josué se levanta y vamos a ver lo que va a hacer. Dice: y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. O sea, empieza la acción para los hijos de Israel. Los hijos de Israel habían estado recorriendo un desierto más de 40 años, 40 años prácticamente, recorriendo un desierto, dando vueltas por todo el desierto de Arabia. Y empieza el momento en el que ahora el caminar va hacia un rumbo diferente. Y parten de Sittim ya no a seguir dando vueltas, sino una dirección que va a llevarlos hasta encontrarse con el río Jordán. Y dice: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hay una instrucción de parte de Josué y la instrucción es prácticamente: van a seguir a los sacerdotes, porque los sacerdotes llevarán cargando el arca del pacto de Jehová. Dice: a fin de que sepan el camino por donde habrán de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Es un camino nuevo que no han pasado en 40 años. Y la instrucción a partir de este momento es por parte de Josué: ya no vamos a seguir la columna de fuego ni la nube, porque recuerden que durante 40 años el pueblo de Dios ha sido guiado por una columna de fuego en las noches y por una nube durante los días, ¿sí? Y esa forma en la que Dios los dirigía empieza a cambiar. A partir de este momento, el pueblo de Israel recibe una instrucción de parte de Josué. Josué seguramente la recibió de parte de Dios y a partir de este día es diferente. Las cosas empiezan a cambiar. A partir de hoy vamos a seguir el arca del pacto de Jehová. ¿Sí? Dice: y vamos a ir por un nuevo camino. Dice: pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, aproximadamente 900 metros. Dice: no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Qué impresionante que empezamos a ver en Josué alguien que ya tiene el carácter, ya tiene la estatura, ya tiene la fe de su maestro, que fue Moisés. Vemos a un Josué que por primera vez está empezando no a tomar las riendas del pueblo, porque ya tenía las riendas, pero está empezando a tomar la voz de dirección, y esta voz de dirección es con una fe impresionante. Dice: mañana hará maravillas Dios en medio de nosotros. Dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ok, y hay una promesa de Dios muy específica para Josué. Esa promesa de Dios muy específica para Josué es: a partir de este día, dice, comenzaré a engrandecerte. Y entonces Josué va a empezar a experimentar algo que en
en fe él recibió de parte de Moisés, pero que Dios le habla en el primer capítulo de Josué. De hecho, lo vimos también hace varias semanas, en el capítulo 1, versículo 8, 9, que reiteradamente Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. 3 veces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón? Porque venía por delante un futuro muy diferente a lo que él había estado experimentando por 40 años. Una forma de relacionarse con Dios también diferente, pero también venían nuevos retos y nuevas victorias que conseguir. Y en ese esfuerzo, Josué está empezando a confiar en Dios, y hay una promesa con esta palabra en la que Dios le dice: a partir de este día, versículo 7, desde este día empezaré a engrandecerte, ¿sí? Y lo único que Josué pedía es: haz que tu presencia esté conmigo como estuvo con Moisés, porque de hecho el pueblo fue lo único que le pidió a Josué como prueba de su liderazgo. O sea, el pueblo dijo: ok, nosotros vamos a estar contigo, solamente que contigo esté Dios, así como estuvo con Moisés. Y no era algo muy fácil, porque todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, los que están conectados en casa, se saben la historia de Moisés, ¿sí? Por lo menos lo más relevante, y sabemos y los impresionantes milagros que le tocó a Moisés experimentar y ver de parte de Dios. Y entonces, que el pueblo, millones de personas le estén diciendo: solamente vamos a estar contigo si Dios está en ti como estuvo con Moisés, era un reto impresionante, ¿sí? Y Josué no se achicó. Josué tuvo que esforzarse, y Josué tuvo que amarrarse los pantalones, tuvo que amarrar su vida y su condición para cumplir los criterios que Dios le estaba pidiendo. Y esa fe y ese esfuerzo van a empezar a verse recompensadas, sí, porque cuando un siervo de Dios o una persona que ha recibido una palabra de Dios realmente se alinea a lo que Dios te pide, tú vas a ver el cumplimiento de Dios de esas palabras, ¿sí? Y Josué va a empezar a ver algo diferente. La promesa para el caso de Josué era engrandecerlo. ¿Por qué? Porque él iba a gobernar, ¿sí? A lo mejor la promesa para nosotros no necesariamente es engrandecernos, pero a cada uno de sus hijos Dios le da promesas, ¿sí? Y la promesa más simple que cualquiera de nosotros pudiera recibir de parte de Dios, simplemente comparada con lo que nos puede ofrecer el mundo, es impresionante, impresionante, porque Dios no ofrece cosas pequeñas, y estar con Él, estar en su presencia, es la mayor de todas. Entonces, en el versículo 9, sigamos leyendo, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová vuestro Dios. Y aquí vemos la voz de cualquier líder. Si tú eres líder allí en casa, si tú eres líder espiritual, o eres el líder de casa, el padre de familia, o si no hay un padre en la casa y tú eres la madre de familia, este versículo 9, es un claro ejemplo de cómo debe hablar un líder, ¿sí? Un líder de parte de Dios, cuando habla, va a decir: acérquense y escuchen la palabra de Jehová vuestro Dios. O sea, un líder de verdad nunca te va a mandar a otra parte a buscar. Nunca te va a decir: ¿sabes qué? Pues no tengo nada que decirte. Realmente un líder de Dios siempre va a tener una palabra que decirte de Dios, y te va a decir como Josué: ven, si tú no sabes cómo, yo te digo cómo. Acércate y escucha las palabras de Dios. Y dice: y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de ustedes al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y yo tengo aquí en mi Biblia subrayado estas 3 palabras: el Dios viviente.
¿Por qué razón? Porque Josué había experimentado, al estar muy cerca de Moisés, no nada más lo que todo el pueblo veía. Todo el pueblo veía una columna de fuego, todo el pueblo veía una nube, pero para la mayoría del pueblo, el 99.9% de todo el pueblo de Israel, Dios era alguien muy lejano. A pesar de estar tan cerca, qué irónico, pero así era. O sea, Dios tan cerca, pero Dios tan lejos. Y entonces quien sí lo conocía, estando tan cerca de Moisés, porque Josué subió al monte, fue el que más cerca estuvo de Moisés cuando recibió las tablas de los mandamientos, fue el que más cerca estuvo y escuchó el trueno de la voz de Dios, ¿sí? Y sintió, estando en ese monte, el temblor de ese monte. Y entonces él dice: el Dios viviente. O sea, no estamos hablando de que van a venir a conocer un mito, no van a venir a conocer un Dios X, un Diosito, sino que Josué está tan firme en sus convicciones de quién cree, que dice: a partir de hoy van ustedes a conocer quién es mi Dios. Mi Dios, ¿quién es? Es el Dios viviente, el Dios viviente. Dice: he aquí, 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes. Fíjense cómo Josué habla de Dios. Dice: Dios es el Señor de toda la tierra, ¿sí? Josué tiene una perspectiva, una cosmovisión muy diferente de cualquier persona de esa época. Cualquier persona de esa época diría: los dioses de este mundo son territoriales. Hay un Dios en Egipto, o hay varios, hay otros dioses en Mesopotamia, hay otros dioses nórdicos, pero Josué sabe en qué Dios ha confiado, y dice: Él es el Dios de toda la tierra. Dice: y pasará delante de ustedes en medio del Jordán, ¿sí? Fíjense, está dando muy específicamente lo que va a hacer Dios. Dice: el Señor de toda la tierra va a pasar delante de ustedes en medio del Jordán. Y para ese momento a lo mejor todo el pueblo diría: ¿qué es eso del Jordán? Están a punto de conocer que el Jordán es un río, ¿sí? Y cualquiera que tuviera poquita inteligencia, y si tuviera un mapa a la mano, vería que todo el pueblo de Dios estuvo 40 años rodeando el desierto que está en el sur del río Jordán, y que cuando Dios está a punto de meterlos en la tierra prometida, había una forma fácil de llegar, pero no es la forma en la que Dios va a meter al pueblo en la tierra prometida, ¿sí? Y suena bien disparatado, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios nos da las cosas, nos está llevando por el camino fácil. Pero ¿saben qué? La realidad es que en muchas ocasiones Dios nos mete por los caminos más difíciles para poder darse a conocer, y que podamos verlo a Él, y podamos decir: de esta no pude haber salido yo si Dios no hubiera estado conmigo, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo, y ahorita vamos a ahondar un poquito más. Dice versículo 13: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, 12, toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega.
las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Qué impresionante, porque entonces estamos viendo el cumplimiento de todo lo que dijo Josué. Josué está dando una instrucción y está hablando en fe de lo que va a pasar. Mañana pasará esto, y prácticamente todo se cumple al pie de la letra, ¿sí? Y si podemos imaginarnos la situación, es más o menos así. Están todo el pueblo movilizado hasta un poco antes del río Jordán. Se detiene todo el pueblo, toda la multitud se detiene prácticamente unos kilómetros antes, y la señal de Josué es: vamos a hacer esto y vamos a dejar que el arca de Dios, llevada por los sacerdotes, avance hacia el río a 1 kilómetro de distancia prácticamente, y de lejos vamos a ir viendo lo que va a suceder. Y entonces, cuando los sacerdotes entran con el arca al río, sucede que al momento que los sacerdotes empiezan a pisar la orilla de ese río, el río se empieza a detener, ¿sí? Los sacerdotes empiezan a entrar en el río, y el río viene desde el norte hasta el sur. Están entrando por la parte del este, y ellos ven que al momento de que pisan las aguas, al momento que las pisan, el agua empieza a detenerse en el norte. Y aquí menciona desde qué punto de referencia territorial empieza a detenerse el agua. Hagan de cuenta que este milagro es muy parecido a lo que hizo Dios en el Mar Rojo, pero en lugar de abrir el mar, lo que aquí está sucediendo es que todo el río que viene descendiendo desde el monte Hermón, que está en el norte, en Jordania, y que por ahí de todo lo que es el invierno, todo ese monte se llena de hielo. Ya para más o menos marzo, abril, empieza a calentarse la temperatura, y entrando la primavera, un poquito, 2 semanas después, 3 semanas después de la primavera, todo ese monte empieza a descongelarse, y ese deshiele hace que el río Jordán, que normalmente tiene un caudal más o menos fuerte, en esta época es la época en la que más fuerte y más rápido, o sea, más agua corre por ese río. Entonces, por eso dice la nota que en esa temporada todo ese río inclusive se sale de su cuenca y abarca más territorio, ¿no? Y entonces uno diría, ¿por qué Dios está metiéndolos primero por el río? Porque si nosotros vemos el mapa, pudieron haber entrado por otro lugar sin cruzar ningún río. Número 2, ¿por qué Dios los va a meter por el río en el momento más, cuando está más hondo el río, cuando más agua hay en ese río, ¿sí? Y ninguno de los del pueblo de Israel sabe nadar, porque han estado 40 años en un desierto. O sea, ninguno de ellos tiene ni siquiera un conocimiento cercano de lo que es eso, pero van guiados por la instrucción que les da pues Josué, ¿no? Y Dios los está llevando por un camino que al llegar a cruzar ese río se van a topar con la ciudad más difícil de conquistar. Entonces vemos 3 puntos por los cuales es ilógico hacerlo de la forma que lo están haciendo, sí, pero ante lo que dice Dios, muchas veces nuestra inteligencia es insuficiente. Muchas veces Dios nos dice, así va a ser, y nosotros podemos decir o pecar de muy inteligentes y decir, pero si hay otra forma más fácil de hacerlo, sí, pero no es la forma en que yo lo quiero hacer. Sería la respuesta de Dios en este caso, ¿sí? Y la respuesta a todo lo que va a pasar,
todo el milagro que va a suceder, a todos nos va a dejar con la boca abierta y vamos a poder entender que Dios quiere hacer y cumplir un propósito en este pueblo para que tengan una fe y una relación renovada con Él a partir de este momento. Y dice que todo el pueblo pasó en seco, entonces todos los sacerdotes, una cantidad de sacerdotes va cargando el arca, y mientras ellos van avanzando se va formando como una especie de valla invisible que está deteniendo el agua del río, y el río empieza a quedarse sin agua en el momento en que los sacerdotes van avanzando en el río, ¿sí? Y los sacerdotes llegan al centro del río, y cuando ellos llegan al centro del río, el pueblo avanza hasta ellos y luego todo el pueblo pasa, y al final, ahora otra vez, los sacerdotes mueven el arca de Dios después de que todo el pueblo pasa. Entonces, todo esto sucede no rápido, porque están cruzando un río que primero tiene que detenerse, y luego por ese río tienen que pasar millares de personas, ¿sí? Y luego por toda esa cuenca del río, no crean que estaba todo lisito, todo parejito, sino tendrían que ir bajando con lo que llevaran, con carretas, con sus tiendas, con su familia, con sus animales. Y entonces todo ese tramo durante el río, que van cruzando todo el pueblo, van dejando huellas en el río. ¿Por qué razón? Porque el río, por más que se secó un poquito adelante de donde ellos están pasando, realmente toda la tierra está húmeda. Imaginémonos que todo el pueblo ha terminado de pasar, y después de que pasa todo el pueblo, el arca de Dios, cargada por los sacerdotes, también empieza a salir, ¿sí? Y todos pueden ver las huellas que han pasado y han dejado ahí, pues a lo mejor una fila de lodazal, pero son unas huellas que ellos pueden ver, y acaban de pasar por un milagro impresionante, porque han pasado en seco por esas aguas, y esas huellas son la evidencia de lo que ha sucedido, ¿sí? Han dejado unas huellas en ese suelo. Pero vamos a seguir, capítulo 4 dice: y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Dice: y mándales diciendo: tomen de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levantarlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Dice: y entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasen del arca delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Y entonces regresan 12 hombres y buscan piedras, que son piedras grandes, la piedra más grande que ellos pudieran encontrar en ese río. Y cuando el río está seco, seguramente esas piedras no estaban literalmente salidas de la tierra, sino que estaban medianamente hundidas en la tierra. Entonces una persona iría a rascar, a desenterrar prácticamente su piedra y a cargarla en su hombro. Dice, y versículo 5 dice: y les dijo Josué: pasen delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, cada uno tome su piedra sobre su hombro, conforme al número de tribus de los hijos de Israel, o sea 12 piedras, para que esto sea señal entre ustedes. Y cuando sus hijos preguntaren a sus familias mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento
conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y estamos viendo que lo que está haciendo Dios es, después de que todos los hombres voltean y ven sus huellas, esas huellas, cuando empieza a correr nuevamente el agua, se van a borrar. Y entonces Dios les dice: saquen unas piedras de ahí y van a hacer un monumento específicamente por donde cruzaron, afuera del río, pero a la altura de donde ustedes cruzaron. ¿Para qué? Para que quede como una señal de que Dios los cruzó por este río y de que los cruzó por aquí, por este camino. Dice: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, y tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces se mencionan aquí otras 12 piedras. Esas otras 12 piedras prácticamente las mueven al lugar donde estuvo detenida el arca del pacto en medio del río, y allí ponen otro montón de 12 piedras en medio del río, ¿sí? Y las ponen específicamente como marcando también el lugar donde estuvo el arca de Dios. Dice: y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia de todo el pueblo. Y entonces este versículo nos dice que Dios va delante de nosotros, pero también Dios va detrás de nosotros. O sea, Dios va completamente con todo el pueblo, no nada más va con los de adelante, sino que Él cubre a todo el pueblo. Sí, va con los de adelante y se espera a que pasen todos los que van atrás. Dice: y también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados listos para la guerra. O sea, dentro de todo el pueblo, que son más de 1 millón de personas, van 40,000 guerreros. O sea, dentro de lo que se podía, después de estar 40 años dando vueltas, hubo 40,000 hombres que más o menos se prepararon según lo que pues sus alcances les dieron para pensar en una guerra, ¿no? Dice: y pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Pues cómo no, ¿verdad? Cómo no, porque este hombre habla y resulta que lo que él está hablando es prácticamente repetir lo que Dios le dice que va a pasar, y lo que dice él que Dios va a hacer termina sucediendo. Milagro impresionante, impresionante. El río es detenido de una forma que nadie puede explicar, ¿sí? Nadie lo puede explicar, pero sucedió. Y realmente cuando los científicos, los arqueólogos tratan de explicar cómo es que el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó a donde dice la Biblia que llegó, porque son hechos históricos, no son mitos, o cuando el pueblo de Dios pasó de un lado del Jordán al otro lado del Jordán, porque repito, son hechos históricos, no son mitos. O sea, esas piedras, esas 12 piedras al día de hoy siguen estando a la orilla del río Jordán, ¿sí? Es un hecho histórico que para todos los judíos ahí están esas 12 piedras, ahí están. Y entonces cualquiera de ese país, de esa ciudad que lo visite, puede ver ese monumento a lo que pasó. Y cualquier historiador o cualquier arqueólogo puede decir: no, pues es que algo ha de haber pasado, que pues a lo mejor pasaron cuando el río estaba muy bajito.
No, aquí queda muy claro que está escrito que pasaron en el momento donde el agua estaba más alta, más bravo el río, ¿sí? Y queda escrito también que pasaron en medio de un mar. ¿Cómo? Solamente se puede explicar si Dios lo hace. Y por eso Dios lleva al pueblo, a su pueblo, por la situación más difícil o por el camino más difícil, de tal forma que solamente sea explicable si Dios lo hace. ¿Por qué razón? Porque si Dios dijera, la estrategia es esperarnos a que baje el nivel del río o a que suceda una sequía para poder pasar. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el chiste de creer en un Dios que se va por el camino más fácil siempre? Pero quiero decirles, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad, la mentalidad de que nuestro Dios nos pone las cosas tan fáciles que cuando me hablan para ofrecerme un trabajo, bueno, pues es de Dios porque me hablaron. Espérate, ¿y ya le preguntaste a Dios? ¿Cómo sabes que es de Dios? Pues que me están hablando, es fácil. No necesariamente el camino más fácil es el camino de Dios. Y muchas veces Dios nos va a meter por el camino más difícil. Veámonos ahorita en estas circunstancias en las que estamos. ¿Por qué razón está pasando esto? Algo Dios quiere, pero no es el camino más fácil. Vamos a seguir. Dice, versículo 15, luego habló Jehová a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar y corriendo como antes sobre todos sus bordes. Wow. Dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. O sea, queda escrito, documentado, que el día 10 del mes primero, o sea, del mes Nisán, que correspondería más o menos a abril. Dice, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Dice, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Israel pasó en seco por este gran río. Dice, porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de nosotros hasta que habíamos pasado, a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová nuestro Dios todos los días. Y estamos viendo que realmente Rahab y todos los pobladores de Jericó tenían de qué temer, porque este pueblo que está cruzando un río sin hacer nada, prácticamente el pueblo no hizo nada sino seguir instrucciones, están siendo guiados por Dios, por un Dios el más poderoso que existe, el todopoderoso, ¿sí? Y no hay nadie que se pueda oponer ante este Dios. Y creo que tenemos muchas cosas que aprender de estos dos capítulos, y yo les diría que lo vamos a resumir en cuatro puntos. Si yo tuviera que ponerle algún título a estos dos capítulos, le pondría rumbo al siguiente nivel, porque estamos viendo al pueblo de Dios que lo ha conocido 40 años de una forma impresionante, o sea, es para nosotros incomprensible tan siquiera imaginarnos cómo es que caía alimento todos los días. ¿Cómo es posible que cayera? ¿Cómo es posible que hubiera una columna de fuego guiando al pueblo? ¿Cómo es posible que hubiera una nube guiándolos también y dándoles sombra?
¿Cómo puede eso explicarse? Pero muchas veces, hermanos, yo quiero decirles que estamos tan acostumbrados a ver los milagros de Dios en nuestra vida, que muchas veces Dios nos tiene que cambiar de escenario para que podamos conocerlo a Él de una diferente forma, ¿sí? Y cualquier judío, cualquier israelita que hubiera vivido en esa época y que tuviera 20 años de edad y que hubiera nacido con ese maná cayendo del cielo, con esa nube que siempre les tapaba el sol, o con esa columna de fuego en las noches, a lo mejor se imaginaba que así era todo el mundo para todos los hombres, y la realidad es que no, eso solamente pasaba para el pueblo de Israel, solamente para ellos. Pero cuando estás adentro, cuando eres parte de lo que Dios hace durante tanto tiempo, terminamos nosotros acostumbrándonos, acomodándonos y teniendo una mentalidad de que eso que antes era impresionante ahora es tan normal que nuestro Dios termina como en segundo plano. O sea, ya para nosotros Dios ya no está en la escena, porque es tan cotidiano ver sus maravillas, ver su mano, que ya no podemos verlo y entenderlo como Él quiere que lo entendamos y que lo conozcamos. Y en esos momentos lo que Dios hace es cambiarnos el escenario. Y aquí vemos en este relato de 2 capítulos, vemos un cambio de escenario de Dios para su pueblo en una temporada nueva, una nueva etapa que viene para el pueblo de Dios, y vienen cambios impresionantes. Pero para que eso suceda, algo tiene que pasar en el pueblo. Número 1, tienes que seguir a Dios. Tienes que seguir a Dios. Y lo leímos en el versículo 4 del capítulo 3. Dice: a fin de que sepas el camino por donde has de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, ¿sí? Y cuando Dios abre un mundo nuevo, una forma nueva, una circunstancia nueva en nuestra vida, y nosotros nunca hemos caminado por esa circunstancia, lo único que nos queda realmente para mantenernos cerca de Dios es seguir a Dios, ¿sí? Y vemos durante todo este relato que el pueblo está siguiendo el arca, y después el arca lo sigue a ellos. Pero vemos en el Nuevo Testamento algo muy parecido, cuando Jesús le dice a sus discípulos y los va llamando, les dice: ven, sígueme, ¿sí? ¿Y qué era lo que ellos tenían que hacer si realmente su respuesta era favorable? No era nada más decir sí, sino levantarse o dejar lo que estaban haciendo y literalmente seguirlo, empezar a caminar con Jesús. Este punto, que es el punto más básico, para cualquiera de nosotros sería eso, sería muy básico. Pero quiero decirles, hermanos, que cuando hemos estado tanto tiempo sentados, tanto tiempo cómodos con nuestra situación, tanto tiempo tan cómodos con nuestras circunstancias, es bien complicado volvernos a levantar y emprender un nuevo caminar para seguir a Jesús. Pero ¿saben qué? Dios nos está hoy moviendo nuestras circunstancias para que nosotros empecemos a movernos nuevamente hacia Él. Porque yo quiero decirte una cosa: Dios no va a hacer algo diferente en tu vida si tú sigues viendo tu pasado, o más bien tu futuro o tu presente, de la misma forma en que veías tu pasado. Tu relación con Dios no va a evolucionar, tu vida espiritual no va a cambiar, no va a mejorar, tu situación actual nunca va a trascender si realmente tú no empiezas a dejar de estar sentado y a empezar a caminar hacia donde Dios está, a seguirlo, a seguir sus pisadas, a seguir el arca del pacto, su presencia, a seguir a Jesucristo.
Esto no va a cambiar si tú no te levantas y lo sigues. Punto número 2. Dice, santifícate hoy. Santifícate hoy. Versículo 5. Dijo Josué al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará maravillas mañana entre ustedes. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Yo creo que este mensaje es para nosotros hoy. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo de prueba en el que estamos encerrados en nuestras casas, algunos, en el que estamos con una circunstancia nueva? Yo quiero decirles algo, hermanos. Dios está permitiendo que estemos pasando por este río para que nosotros cumplamos un propósito de conocerlo a Él de una nueva forma. Porque yo quiero decirte, hermano, que la iglesia de los últimos tiempos, que somos nosotros, tiene que ser una iglesia que glorifique a Dios de una forma y de una gloria diferente a la que ayer vivimos. No puede ser bajo esa gloria o bajo esas premisas, tiene que ser diferente. Y en esa evolución yo tengo que dar el paso de seguir a Dios, pero tengo que dar el segundo paso, que es santificar mi vida, ¿sí? Y si quiero ver las maravillas de Dios en mi vida, yo tengo que usar este tiempo que hoy tengo, que Dios me permite tener, para santificarme. ¿Y por qué santificarme? ¿Saben por qué? Porque Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar a todos los que estamos aquí, a todos los que están viendo en su casa. Dios los quiere usar, pero Dios no puede usar instrumentos que están sucios. Dios no puede usar instrumentos que no le glorifiquen. Así nunca, hermanos. Así nunca. Y muchos de ustedes quieren escuchar a Dios. Y muchos de ustedes quieren conocer a un Dios real. Pero yo les voy a decir algo. Así nunca. Nunca. Si ustedes quieren conocer a un Dios real y servir a ese Dios, tienen que comprometerse. Tenemos que comprometernos. No puede ser de la misma forma que yo he vivido mi vida hasta hoy. Y si tú dices, yo no tengo nada más que limpiar, no te creo. No es así. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos nosotros tenemos algo que entregar, algo que purificar en nuestras vidas, porque si no, ya no estuviéramos aquí. Si no, ya no estuviéramos aquí. Y hoy es el momento, porque mañana Dios nos quiere usar. ¿Y cuándo es ese mañana? Cuando se abra nuevamente todo este tema, cuando se quite la contingencia, es ese mañana, y Dios te quiere usar. Pero para que llegue ese día y llegue ese mañana y pueda ser usado como Dios quiere usarte, tienes que ser un instrumento santificado, apartado. Te reto a que busques a Dios más hoy, a que busques a Dios más en este tiempo, más que nunca, más que nunca. Número 3, Dios está a punto de cumplir sus profecías en ti, sus palabras, sus promesas en ti. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? En el versículo 7 del capítulo 3, Dios le dice a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Dios le había dado una promesa a Josué y le había dicho lo que iba a hacer, ¿sí? Y yo estoy seguro que a todos ustedes, hermanos, Dios les ha dicho algo. Cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos ha dado, que están en su palabra o que hemos recibido por medio de alguna profecía. Y yo quiero decirte algo: está muy próximo el cumplimiento de eso que Dios te ha dicho. Está muy próximo, pero tienes que empezar a caminar hacia Él, hacia su presencia, a seguirlo. Tienes que santificarte para que pueda ser usado, y entonces el cumplimiento va a ser real y va a ser tan vivo como lo que vemos ahorita en esta lectura, tan vivo como cruzar un río. Imposible. Algunos de ustedes tienen palabras que son imposibles y que no las lograrían si Dios no estuviera con ustedes, pero yo quiero decirles algo:
Si ustedes se comprometen con Dios, si ustedes se entregan realmente y caminan con Él, caminamos con Él, vamos a ver ese cumplimiento en nuestras vidas y lo vamos a ver muy pronto, muy pronto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos como Josué? Como pudiéramos ya decirle a nuestra familia: mañana va a ser, mañana va a pasar lo que Dios me dijo. ¿Pudiéramos decirlo? ¿Pudiéramos tener esa fe? No la vamos a tener si no estamos buscando a Dios, y no la vamos a tener si nuestros vasos, nuestros cuerpos no están limpios para que Dios se mueva en nosotros, hermanos. Y número 4, ¿dónde están las piedras de tu fe? ¿Dónde están las piedras de tu fe? Porque vimos en el capítulo 4, cuando se habla de cómo ya van pasando y cómo Dios le habla a Josué que mande a 12 hombres a sacar unas piedras y hacer un monumento. Ese monumento fue para que quedara escrito, pero no nada más para que quedara escrito, sino para que todo el mundo pudiera ver y palpar y tocar esas piedras. Yo quiero decirte algo, hermano. Nosotros, todos los que ya conocemos a Dios, tenemos experiencias con Dios. Si tú realmente no conoces a Dios, es porque no tienes experiencias con Él. Y la primera experiencia que todos los hijos de Dios tienen es la experiencia de la entrega y de haber recibido la vida de parte de Dios. Esa experiencia es inolvidable para todos los que ya hicimos nuestra confesión de fe. El momento en el que nos entregamos a Dios y en el que recibimos de su parte perdón, recibimos su amor. Él nos abrazó y nos recibió y nos dijo: yo te perdono, y todo lo que hice en esa cruz fue por ti, y yo, porque resucité, soy capaz de darte vida. Y todos los que ya conocemos a Dios ya tuvimos esa experiencia. Pero yo quiero decirte algo: nuestra vida en Cristo tiene muchas piedras, no nada más una. Tienen que ser muchas piedras, muchas experiencias en nuestro caminar con Dios, donde podamos voltear a ver un poquito hacia atrás y ver una piedra que fue un milagro en cierto momento específico, otra piedra que fue, no sé, una muestra de amor de parte de Dios, otra prueba, otra piedra que fue, no sé, el ver cómo Dios me suplió algo imposible. No sé, cada uno de nosotros tenemos diferentes piedras, diferentes objetos o evidencias en las que nosotros podemos decir: en mi pasado yo tengo algo que Dios hizo conmigo. Pero yo quiero decirte algo, hermano: Dios quiere darte nuevas piedras a partir de hoy. No quiere que sigas viendo las mismas. Quiere que a partir de hoy tu realidad, a partir de esta circunstancia, pueda ser diferente. Y eso no va a pasar si tú sigues en el mismo nivel espiritual. Si realmente quieres conocer a Dios, o queremos todos entender y ver a un Dios cara a cara, ver su rostro, conocer sus intenciones, conocer su amor a profundidad, escuchar su voz, tengo que tener experiencias con Él. Y esas experiencias, quiero decirte que pueden ser diarias. Si nosotros buscamos a Dios diariamente, Dios quiere hablar con nosotros diariamente. Él anhela escucharnos, anhela hablarnos diariamente. Pero si nosotros no lo escuchamos, es porque no lo buscamos. Y hay algo que Dios quiere hacer en este momento a través de esta contingencia. Y muchos cristianos todavía se preguntan: ¿por qué pasan estas cosas tan difíciles al pueblo de Dios? Pues muy simple, lo acabamos de ver. Dios nos va a llevar muchas veces por una ruta difícil, por una ruta que nosotros no escogeríamos, porque Dios quiere que nosotros, su pueblo de esta generación y no de otra generación, pasemos por estos momentos, porque quiere formar algo en nuestras vidas hoy. En este tiempo, en estos días, en estas semanas, Dios quiere hacer algo
en tu vida y en tu corazón. Y quiero preguntarte algo. Desde hace un mes que estamos guardados la mayoría del tiempo en nuestra casa, te quiero preguntar, ¿tu relación con Dios es más viva? ¿Es más real? ¿Es más sincera? ¿Tiene mayor duración? Muchas respuestas son no. ¿Y saben qué? Deberíamos estar arrepentidos porque Dios está anhelando que lo busquemos y porque Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual. Y la iglesia que saldrá de esta prueba, de esta contingencia, tiene que ser una iglesia fuerte, madura, poderosa. Pero solo aquellos que realmente busquen a Dios en la intimidad de sus casas, de sus habitaciones, van a salir fortalecidos de esta experiencia. Solamente aquellos que busquen a Dios en su soledad, solamente ellos. Habrá muchos cristianos y habrá muchas iglesias que saldrán debilitados de esta situación, que saldrán olvidados con una fe que no tendrá un rumbo, pero son aquellos que no se encargaron de buscar a Dios, que no se preocuparon por santificarse, que no se preocuparon por ejecutar lo que Dios les decía, y no van a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. ¿De qué lado quieres estar, hermano? ¿De cuál hijo de Dios quieres ser? ¿Quieres ser un hijo de Dios nada más? ¿O quieres ser aquellos de los que conocen al Padre, de los que tienen una intimidad y una cercanía, que pueden ser como Josué y pueden tener palabras de Dios a todos aquellos que necesitan escucharlas? El reto hoy con estos 2 capítulos, yo lo veo así. Y Dios me habló a mí antes que ustedes, hermanos. El reto para mí, para ustedes, para nosotros aquí, es: demos pasos decididos hoy, a partir de hoy, a buscar a Dios. Busquémoslo, amémoslo. Él nos ama y Él está pasando con nosotros hoy. Este tiempo, esta prueba la está pasando con nosotros, junto a nosotros. Cierren sus ojos donde están. Señor, solamente tú sabes, Señor, por qué hoy nos tocó ver este mensaje, Señor. Solamente tú sabes por qué correspondía a esta fecha ver estos capítulos, Señor. Solamente tú sabes quién necesitaba estas palabras. Solamente tú sabes, Padre, el momento en el cual nuestros corazones necesitaban ser saciados de esta palabra que es como agua viva que sacia nuestra sed, Señor. Y estoy delante de ti, Señor, junto con mis hermanos, pidiéndote perdón, Señor, porque hemos estado dormidos, distraídos, hemos estado expectantes de noticias y expectantes de otras cosas, pero no te hemos dado a ti la prioridad que mereces en este momento, Señor. Y tú hoy nos has hablado, Señor, y no queremos ser sordos ni oidores olvidadizos de estas palabras, Señor. Queremos plantarnos firmes, queremos ser, Señor, líderes, queremos ser fieles como Josué, y queremos ser capaces de levantarnos de nuestro letargo, de empezar a caminar y empezar a seguir tus instrucciones, a seguirte a ti, Señor.
Hoy hacemos un nuevo pacto, Señor. Queremos renovar nuestro compromiso de santidad. Perdónanos, Señor, si no te hemos buscado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos estado pecando por no hacer lo bueno, lo correcto delante de ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos ni siquiera, hoy que tenemos más tiempo, dedicado más tiempo a ti, Señor. Perdónanos a cada uno en lo particular. Si tú hoy le has hablado, Señor, perdónanos a cada uno en lo particular de lo que tengamos que perdonarnos, Señor. Pero yo te pido, Señor, que hoy limpies a tu pueblo, Señor. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor. Queremos ser vasijas útiles, Señor, usables, instrumentos adecuados, Señor, en tus manos, Señor. Queremos ver cumplir las promesas en nuestras vidas, Señor, y poder ser ejecutores, Señor, de tu voluntad, Señor, en el momento adecuado, Señor. Queremos ser testimonios, Señor, en el momento en el que tú nos pidas hacerlo, Señor. Y hoy estamos convencidos, Padre, de que tu palabra nos habla y nos habla contundentemente, Señor. Queremos tener nuevas experiencias contigo a partir de hoy, Señor. Ya no queremos vivir del pasado. Ya no queremos vivir, Señor, de los milagros que vivimos antes. Ya no queremos vivir, Señor, de todo nuestro conocimiento, de toda nuestra teología, Señor, de toda la historia o de todo el mito que tenemos en nuestras mentes, Señor. Queremos conocerte realmente. Queremos verte cara a cara, Señor. Queremos humillarnos delante de ti, Señor, y entrar a tu presencia hoy, Señor, y no salir de ella nunca más, Señor. Tenemos una sed, Señor, que solamente tú puedes saciar. Te necesitamos, Señor, y no lo sabíamos, Padre. Te necesitamos más de lo que creíamos, Señor. Te necesitamos, Señor. No podemos cruzar este río, Señor, si tú no estás con nosotros, Señor. Si tú no vas delante de nosotros, no podemos, Padre. Llévanos, Padre, a caminar contigo, Señor. Llévanos, Señor, a cruzar estos tiempos, estas dificultades, Señor, tomados de tu mano, Señor. Queremos conocerte más, Padre. Queremos asombrarnos nuevamente en tu presencia. Queremos ver nuevos milagros, Señor. Queremos ser una iglesia renovada y poderosa, guiada por tu Espíritu, Señor. Queremos ser quienes tú quieres que seamos, Señor. Háblanos, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú le hables a aquel que ha dicho que no te ha escuchado nunca, Señor. Háblale. Háblale en sueños, háblale audiblemente, Señor. Guíanos, Padre. Guía a nuestros pastores, Señor. Al pastor de esta iglesia, Señor, y a todos los que pudieran estarnos viendo, Señor. Queremos caminar contigo, Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte Señor,
delante de tu trono. Ay, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad delante de tu trono. Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo, oh, y decirte te amo, y decirte yo te adoro, y decirte te amo, que eres todo para mí y que eres todo para mí, y decirte te amo en tu presencia y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí, y decirte yo te amo y decirte te amo y decirte yo te adoro, ser el rey yo, y decirte y que eres todo para mí y que eres todo para tú eres todo lo que soy, y decirte díselo al rey yo te amo papá, yo te amo Jesús, yo te amo Señor, yo te amo Rey Jesús, Y que eres todo para mí. eres todo para mí y que eres todo para mí. Te adoramos Dios y decirte que te amo Dios y decirte que te adoro y decirte que eres todo para nosotros Dios. Estamos listos Dios para poder avanzar. Estamos listos Dios para que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Estamos listos Dios para empezar a tomar las promesas que tú has preparado para nosotros. Estamos listos Dios para caminar en fe. Estamos listos Dios para poder hacer lo que tú has planeado para este tiempo, para tu iglesia, para tu pueblo Dios. Estamos listos Dios para caminar hacia donde tú vas. Estamos listos para seguirte Dios. Estamos listos Dios para que tú obras de una manera especial en esos tiempos Dios. Oh, cumple tu propósito en nosotros Dios. Cumple tu propósito en nuestras vidas Señor. Dios, aquí está tu pueblo Dios, están nuestros jóvenes Dios, está tu iglesia que cree en las promesas, que cree en tu propósito. Esta iglesia que está siendo preparada Dios para poseer Dios las promesas que tienes preparado. Oh Espíritu Santo, tú sé obrando en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, empieza a levantar a tu pueblo, a tu iglesia Dios. Oh, tú vas a hacer maravillas con esta iglesia. Tú vas a hacer maravillas con tu pueblo Dios. Tú vas a hacer maravillas Dios. Oh Espíritu Santo, prepara a tu pueblo, prepara a tu iglesia. Oh Espíritu Santo, aviva, despierta a tu pueblo Dios, para poder poseer y tomar lo que tú has preparado. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias te damos, porque tu palabra nos alimenta, nos alienta a seguir adelante.
gracias, gracias. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo. Podemos sentirte en esta hora. Podemos sentir lo que vas a hacer, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Creo que la palabra de Dios ha sido tan clara. Tenemos que prepararnos para avanzar al siguiente paso, para poder hacer lo que Dios tiene pensado. Y creo que fue muy claro lo que Dios nos decía, que es: santifícate, santificados, que Jehová hará maravillas con nosotros. Y creo que yo firmemente lo hemos estado hablando. Lo que Dios quiere hacer es usar a su pueblo, a su iglesia, de una manera especial en estos tiempos. Pero el secreto está en que tú te prepares. Tenemos tiempo para estar en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, santificándonos, preparándonos para lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué va a hacer? No lo sabemos, pero sé que será grande. Él quiere hacer maravillas. Así que, iglesia, prepárate, prepárate. Dios te quiere usar. Joven, Dios te quiere usar. Iglesia, Dios te quiere usar. Prepárate para los milagros que Dios quiere hacer a través de tu vida. Solamente tienes que prepararte y santificarte, y Dios lo va a hacer. Muy bien, pues damos gracias a Dios por la palabra que hemos estado recibiendo. Gracias por la vida de nuestro hermano Arturo, porque a través de él Dios nos ha hablado en esta hora. Prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Amén.